Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Hoy tenemos un tema que nos toca a todos los que estamos vivos. Si tenemos suerte. Uno de los mejores deseos que se le puede desear a un ser humano es tener larga vida. En la antigüedad, en el tiempo de las monarquías, cuando un rey en su entronación, el pueblo victoriaba, larga vida al rey, larga vida al rey. En la Biblia dice, el único mandamiento que tiene promesa es que si honras a tu padre y a tu madre, tendrás larga vida, como el mayor regalo que se le puede dar a un ser humano. Sin embargo, hoy día vemos cómo nos resistimos a llegar a la vejez, cómo tratamos de ocultarla, cómo nos negamos a ese regalo hermoso, de ese deseo tan preciado como es tener una larga vida. Llega el momento en que parece que nos atrapara de repente y no estamos preparados para esa etapa que pudiera ser tan hermosa. Pero también sucede que los que son mayores llegan y tampoco nosotros muchas veces nos hemos preparado. Es por lo que hoy hemos invitado a Mujer a Tres Tiempos, pues un equipo de personas que sí están haciendo ese trabajo, que sí están previendo para que cuando llegue ese maravilloso momento del regalo de una larga vida, podamos disfrutarla con dignidad, con respeto, con disfrute. Es por lo que le damos la bienvenida a Alexandra Campuzano de Golden Age, a Luisa, que es geriatra y nutricionista, y a José Elías López, que es de Alma Humana, ya ha estado aquí con nosotros. Alexandra y José Elías ya habían estado aquí con nosotros, pues hablándonos de sus respectivos proyectos. Y hoy quiero darles la noticia de que estos profesionales pues se han unido para ayudarnos a entender esta etapa de la vida tan importante. Bienvenidos a Mujer a Tres Tiempos, a los tres. Muchísimas gracias. Y que comenzamos entonces con Luisa, ¿verdad? Luisa, cuéntame, ¿cómo prepararnos para esperar físicamente y emocionalmente ese momento tan deseado? Porque nadie se quiere ir, Luisa. Así es. ¿Verdad que sí? Y lo mejor, yo digo que no es solamente tener una vida larga, sino una vida buena. ¿Cómo podemos llegar a tener una larga vida en buen estado? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y realmente me ha hecho una pregunta que todos deberíamos hacérnoslas en algún momento para poder, ¿verdad?, cosechar eso que necesitamos. Realmente desde que empezamos, como decimos, empezamos a nacer, ya estamos envejeciendo. Entonces es algo que siempre debemos enfocar. En algún momento llegará, tal como usted decía, y es vital prepararnos. Yo entiendo que en medicina, en todos los aspectos, lo vital es prevenir. O sea, si tomamos esa conducta de prevenir, de evitar que llegue una enfermedad, una condición física y, como usted decía, aceptar. O sea, realmente debería ser una dicha el poder llegar a cierta edad. Esa percepción que tenemos hay que cambiarla, no evitar. Como yo le digo a mis pacientes, una arruguita, una cana es una muestra de que usted ha ganado, de que ha ganado años, experiencia, vida. Así Bueno, que... yo no la llamo arruga, yo le digo que son huellas de sabiduría. Excelente, muy buena referencia. Así es. Y las canas son luces de vida. Por supuesto, totalmente. Mire, voy a adoptar esos términos a partir de ahora. Es como que queremos algo que luego negamos y ocultamos. Exacto. Así que, ¿cuáles son en tu experiencia en el trabajo con ya personas, cómo es que le dicen ahora? Porque que dicen, creen que decir viejo es malo, es como la connotación, es el sentido que le damos de que, bueno, yo soy un anciano, eso es malo, ya tú no sirves para nada. Sí, es más bien que se ha tildado de esta forma. Algunas personas consideran que decir viejo es un edadismo, o sea, es una forma de ofender. No es que el término está mal utilizado a totalidad. Los términos ideales serían adulto mayor, anciano también es permitido y no se considera ofensivo, pero básicamente nos referimos como adulto mayor.
Ok. En la práctica de la geriatría, también estás en nutrición. ¿Cómo afecta o cómo cambia o debe cambiar la nutrición en las personas que ya están avanzadas de edad, que ya En han este acumulado mucha juventud? Mucha juventud, sí. Bueno, en este caso, lo vital, incluso por eso uní las especialidades. Para mí la nutrición es vital. Incluso el tener buenos hábitos alimentarios van a llegar que al final de la vida, o sea, los últimos años de vida, sea un poquito más cómodo adoptarse en ese proceso, ¿verdad?, que trae la edad por sí misma. Pero lo ideal en este caso del cambio de edad, adaptarse de acuerdo a las patologías que pueda traer por condiciones multifactoriales, la herencia, la genética, ¿verdad? Por ejemplo, la hipertensión, entender cuáles son los cambios propios de la enfermedad con relación a la alimentación y ya de manera general lo único que disminuye los requerimientos nutricionales. En este caso, siempre valoramos 2.000 calorías, que es lo que se dice, pero eso es para una persona de 70 kilogramos, que es un peso, ¿verdad? Medio. Y en el adulto mayor reducimos de 200 a 300 calorías de estos requerimientos por lo mismo, porque todo va relacionado al gasto energético y ya la realidad es que un adulto mayor no hace las mismas actividades físicas que una persona joven que trabaja, se levanta temprano, prepara niños al colegio. O sea, hay una disminución de la cantidad de actividad y por ende también de los requerimientos. Una recomendación general, o sea, porque me habla que, claro, va a depender de la condición de Sí. cada ser humano, que somos únicos, especiales, irrepetibles, y en la medida que pasa el tiempo, también entiendo el estilo de vida que has llevado hasta llegar aquí, que va a determinar cuáles son las necesidades que hemos ido acumulando. Pero en términos genéricos, ¿habrían recomendaciones específicas para todos los que llegamos, o sea, a la tercera edad? Sí, se podrían adoptar algunas de manera general, por ejemplo, como le decía, la reducción de ingestas con relación a las cantidades, ahí es que nosotros traducimos la parte de caloría, probablemente comer menores cantidades, aunque sean en más repetidas ocasiones, porque hay cambios fisiológicos, así como yo le explico, envejecemos por fuera, pero también por dentro. Entonces nuestros intestinos cambian, hay menor motilidad, o sea, menor movimiento y por ende la digestión va a ser un poquito más lenta, saber que con la edad vienen ciertas cosas como pérdida de piezas dentales, probablemente va a haber que cambiar la consistencia del alimento, pero por eso es que siempre nos centramos en individualizar el paciente, o sea, son recomendaciones a grosso modo, pero probablemente a usted no le toque perder piezas dentales, o sea, anterior a la actualidad es que se pensaba que la adultez incluía ciertas cosas fijas. Por ejemplo, se entendía que todo adulto mayor tenía que terminar demente, que todo adulto mayor terminaba sin dientes. O sea, y ya hay cosas que en cambio, ¿verdad? Han venido mejorando y eso aplica incluso para la nutrición. Ok, entonces no habría restricciones excepto las que pudieran dar las condiciones particulares Exacto. de cada persona. Pero dice disminuir las cantidades y los tiempos. O sea, es mejor comer muchas veces y en menos cantidades. Exacto. Lo que pasa es, como le decía, por la O disminución de muchas la. veces no. ¿Cuántas veces sería la pregunta? Lo ideal se recomienda de 5 a 6 comidas por el asunto del metabolismo, de que, como le decía, disminuye la cantidad de movimientos, o sea, nuestro intestino debe moverse X cantidad de veces para tener un buen vaciamiento gástrico, el tiempo que dura la comida en el estómago y todo eso se modifica con la edad. Disminuyen la cantidad de células para excretar, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos en el estómago para ayudar a esa digestión. Y así ocurren otros cambios como unas vellosidades que hay en el intestino, esas vellosidades se van perdiendo y por ende se mueve más lento el alimento, por eso viene, por ejemplo, el estreñimiento, la persona que refiere con la edad que se siente más distendido y todo eso va haciendo que incluso de manera involuntaria el paciente dice, ya yo no quiero comer tanto, yo antes comía más, ahora como menos e incluso llega a ser un tema de preocupación y no implica que usted esté enfermo, simple y llanamente son los cambios propios de la edad. Ok. Hay otra, hablas de movilidad, movilidad intestinal, sin embargo, también en cualquier época de la vida, pero sobre todo en este momento, qué papel juega la actividad física, No. intensidad y la frecuencia. ¿Cuáles son las recomendadas?
la actividad física es vital. O sea, un adulto mayor que deja de moverse, incluso cae en un diagnóstico de un síndrome geriátrico que es inmovilidad. Y eso es una cadena que se desata de condiciones que el paciente que se deja de mover empieza a envejecer aún más, empiezan los dolores articulares, empieza la ganancia de peso. En caso de pacientes que ya se encamen, que, ¿verdad? Esa inmovilidad incluye estar en cama por tiempo prolongado, entonces empiezan las úlceras por presión. O sea, es un sinnúmero de condiciones. La movilidad es vital para mantener la salud. Siempre se les recomienda al paciente realizar actividades siempre y cuando su condición se la permita, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, dependiendo de la condición física del paciente, se le hacen recomendaciones, pero siempre se les recomienda ejercicio, al menos 3 veces a la semana, mínimo. Por ejemplo, caminar. Caminar, el que pueda nadar, excelente, nadar es un ejercicio súper completo. Aquel que tenga la capacidad física, la destreza de tal vez incluir algo ya de ejercicio de impacto, que si puede levantar pesas, aunque sea, o sea, existe un enfoque total de lo que es ejercicio al adulto mayor, incluso en aquel que no se puede parar, hasta sentado en una silla de ruedas. Algún paciente que tenga alguna discapacidad puede fácilmente realizar ejercicio, ejercitamos la parte que le queda funcional, porque la idea es esa, que el paciente mantenga todo el tiempo su funcionalidad. ¿Y bailar? Excelente. Existe la musicoterapia, existe, claro, eso es una terapia excelente, hay coordinación, o sea, tenemos que tener, ahí se desarrolla la capacidad motora, pero también la mental, o sea, para un paciente poder bailar una bachatica de la que nosotros, ¿verdad?, nos caracteriza, hay que tener coordinación, de saber mover el paso, de saber dar los movimientos que corresponden. Además, que impregna alegría. Sobre todo, claro. O sea, que Así es. hay otro aspecto que también yo he visto que se toma mucho en cuenta y que tiene muy alta valoración y es el sueño. Sin embargo, he oído decir que en la medida en que tenemos más tiempo aquí habitando la tierra, ustedes vieron qué lindo yo digo, para no decir viejo, porque a mí no me importa. Tú voy a decir que es viejo, pero Sí, lo dibujamos. sí, el sueño, ¿qué papel juega el sueño? Importantísimo. O sea, es que perdón, de que empezamos a alterar el patrón del sueño, empiezan a aparecer condiciones. Un paciente que puede tener inclusive desde lo más sencillo, ¿verdad? Como tal, sueño en horas diurnas, o sea, el paciente que en la mañana se está durmiendo, hasta pacientes que empiezan a tener alucinaciones, síntomas per se a nivel neurológico, que tienen alucinaciones, falta de memoria. O sea, el sueño es vital, no solamente en adultos, en todos, ¿verdad? No solo en adultos mayores, pero en ellos de por sí juega un papel súper importante. Es como usted dice, la realidad es que sí, disminuye la cantidad de horas necesarias para el sueño, pero volvemos a lo mismo, hay menor actividad física y por ende hay menor cansancio y por eso el adulto mayor suele disminuir las horas de sueño. Es como ya un mecanismo, ¿verdad?, propio de los cambios, pero dormir por lo menos de 5 o 6 horas, yo todavía lo entiendo como aceptable. Mínimo, porque siempre he oído hablar que es entre 8 y 10 horas. ¿Hasta en qué momento de la edad cambiaría esto? ¿Sería suficiente 5 o 6 horas? ¿Y qué distribución pueden tener? Porque son las 5 o 6 horas corridas, porque he oído que hay un periodo de tiempo en la noche donde uno recupera muchísimo mejor, o en la edad mayor vale dentro de ese horario, de ese tiempo, alguna siesta durante el día. Eh, Cuando hacemos el conteo de tiempo de sueño, se habla de 24 horas. O sea, a veces eso sucede mucho, que llega el familiar quejándose de que papá no duerme en las noches, porque solo duerme de 1 de la mañana a 3 de la mañana, 2 horas. Pero cuando usted hace el recuento de horas de descanso, de horas que el paciente duerme, se pasa toda la mañana en un sillón reclinable donde duerme, en la tarde lo acuestan 2 horas para una siesta, y cuando usted suma fácilmente llega a 10, 12 horas de sueño en el total, ¿verdad? Entonces no es un paciente que tiene alteración per se del patrón del sueño, sino que hay una irregularidad en aplicar ese sueño. O sea, en ese momento aplica lo que es una higiene del sueño, orientar al familiar, al paciente, de cómo debe organizar esas horas, de qué actividades debe de hacer para evitar que el paciente se duerma en horas diurnas y concentrar todo ese descanso en las noches.
que es lo ideal, porque se habla que para tener una recuperación, que era lo que usted comentaba, por lo menos 3 horas corridas. Ahí es que completa esa fase para hacer un descanso, o sea, una cantidad de horas que realmente descanse al paciente. Se habla incluso de regeneración neuronal en unas horas específicas del sueño. ¿Eso es así? Sí, así es. Eso, por eso es que es tan importante que ese sueño sea continuo. Claro, hay interrupciones que son aceptables, que eso también se valora porque el insomnio se clasifica, si es tardío, medio, intermedio, ¿verdad? O temprano, dependiendo la cantidad de tiempo que dure el paciente, porque hay que descartar, por ejemplo, que el paciente se levante a medianoche al baño. Esas cosas se descartan. Claro, si el paciente toma nuevamente el sueño, pero por eso es que es tan importante que se mantenga ese tiempo corrido para obtener todos esos beneficios que trae el sueño de regeneración a nivel neuronal, un paciente que esté descansado, por ende en la mañana tenemos mejor captación, más energía, mejor humor, porque sabemos que con un adulto mayor podemos encontrar de todo. Eso es una incluso de las quejas de los familiares. Ah, papá no está durmiendo bien, en la mañana se torna irritable, ofende, agresivo, y muchas veces con solo corregir el patrón del sueño en el paciente, todos esos síntomas mejoran. Sí, sí. Bueno, vemos que si tienes una alimentación sana, balanceada, mueves el cuerpo, aunque sea sentado, preferiblemente bailar para que lo disfrute y le coja el Exacto. amor a la vida. Cuando Dios se da cuenta que uno ama mucho la vida, a veces te regala unos tiempecitos más y duermes bien, pues tenemos ya las bases de pensar que puedes tener una mejor condición de vida en estos años que ya tenemos un cansancio a veces acumulado. Las visitas médicas, que es tan frecuente, independientemente de las enfermedades o situaciones que se presenten, debe visitar un adulto mayor su geriatra. Bien, lo primero es especificar que se clasifica un paciente geriátrico, ¿verdad? Que debe visitar el geriatra todo paciente mayor de 65 años. Esa es la clasificación. A partir de esa edad, todos deben visitar de manera regular, haya o no alguna condición médica. O sea, hasta un paciente sano, porque como le decía al principio, la idea es prevenir. Ya luego de ahí, si no hay ninguna condición que amerite que el paciente asista antes, se habla hasta de un año, una visita periódica anual para hacer los chequeos rutinarios. Ya si hay condiciones, puede que el tiempo varíe. E incluso también se habla de que pacientes, aún no teniendo 65 años, pero que presente varias condiciones que limiten la capacidad del paciente, física, funcional, entonces el paciente cae en la categoría de ser un paciente geriátrico, aunque tenga 50, 55, ya un paciente que haya tenido, por ejemplo, un evento vasculocerebral, que haya dejado una discapacidad física o una discapacidad por ejemplo, neurológica, o sea, inmediatamente el paciente cae dentro de la clasificación de ser geriátrico. Ok, o sea que geriátrico no es solamente por edad, sino por condiciones También, físicas. así es. Bueno, en este momento debemos hacer una pausa, pero ustedes no se vayan, quédense con nosotros que regresamos enseguida. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y aquí con Joselía López de Alma Humana, con la doctora Luisa, geriatra, nutricionista y pues con Alexandra, por supuesto, de Golden Age, Edad Dorada. O sea, eso es hermoso, porque cuando te dan una estrellita dorada es porque te la has ganado, es un premio. Es llegar, o sea, eso es una bendición. Así Llegar debe ser. a esa edad dorada que decía Luisa que puede ser a partir de los 65. Así es. Pero en Golden Age recibimos en el día a
esas estrellas doradas, ¿verdad? ¿A partir de qué edad? Bueno, realmente Golden Age, la mayoría de nuestros participantes están muy por encima de los 65, están entre 75 y 85 en promedio realmente, aunque la definición de adultos mayores entra a partir de los 65 si nuestros participantes tienen mayor edad. Pero no tenemos ni límite inferior ni límite superior, porque así mismo también tenemos participantes que tienen 95, 98, 102, la señora que es más longeva. Dentro de quienes visitan En el diariamente. grupo de los participantes, exacto. Óyeme, qué maravilla. Hemos hablado con la doctora Luisa, pues de las condiciones más físicas. Sin embargo, en esta etapa de la vida hay condiciones emocionales y sociales que también nos esperan ahí, porque es el momento donde quizás puede sentirse más la soledad, puede recordar todos tus logros, pero es el momento donde muchos amigos ya no están, donde la misma movilidad física no te permite hacer esas actividades que tanto te gustaban, ¿verdad? Exacto, o sea, realmente nuestros envejecientes en muchas ocasiones pueden sentir ese sentimiento de inutilidad o de que el mundo no es amigable con ellos. Culturalmente, incluso lo veníamos comentando anteriormente, culturalmente nuestros adultos mayores han sido programados para trabajar. O sea, tu vida útil es mientras tienes un empleo y mientras eres económicamente productivo en tu familia. A medida que los años llegan o los años pasan, ese rol de proveedor principal en un hogar va cambiando y pasas a ser, ya no eres la cabeza de la familia o ya no eres el principal proveedor de la casa. En el caso del hombre o en el caso de la mujer, los hijos ya crecen, que muchos de nuestros adultos mayores actuales, muchas mujeres, su labor principal era ser ama de casa. Ya los hijos crecen y te vas quedando en la casa sin una ocupación per se y estás acostumbrada a ser una cuidadora. Por lo cual, su círculo social se va reduciendo considerablemente. Igual no tenemos la tranquilidad de que nuestros padres a los 85, 90 años manejen un carro. Sería un peligro porque se reduce la visibilidad, se reduce la movilidad, el nivel de respuesta es más lento y por lo cual no es recomendable. No porque tengan una situación, una enfermedad, sino por su misma capacidad y por su misma condición es recomendable que no manejen, por ejemplo. Por lo cual se les dificulta también manejarse de forma independiente, valga la redundancia. No pueden trasladarse de un lugar a otro de forma independiente. Como tú mencionabas, muchos amigos ya parten, los familiares comienzan a partir también y nos vamos quedando un poco aislados del mundo. Sin embargo, como recogiendo un poco lo que decía Luisa, envejecemos como vivimos y tenemos que aprender a envejecer. Que esa sea la realidad de nuestros envejecientes ahora, o ojalá que no sea de la mayoría, sino que sea realidad de algunos envejecientes, no necesariamente tiene que ser lo que veamos en el futuro. Tenemos que nosotros que quizá vamos caminando, pero aún no hemos llegado, comenzar a prepararnos para ese momento, para que ese momento, esa etapa de vejez que es larga, porque ojalá dure 25, 30, 35 años, según la esperanza de vida de República Dominicana, sea una etapa bonita, sea una etapa bien vivida, una etapa de paz, de disfrute. Y que cuando miremos atrás nos sentamos felices con nuestra historia de vida y felices con lo que hemos hecho, felices con lo que estamos haciendo y con planes de lograr más cosas en el futuro si la vida nos lo permite. Mira, es algo muy interesante lo que dice. La ciencia cada día ha ayudado a que la expectativa de vida pues se alargue. Entonces, y es lo que muy bien señala, qué larga es la vejez. Sí. Qué larga es la vejez. Y sin embargo, ¿cuánto nos preparamos nosotros para aceptar ese momento, para vivir pues
las cosas buenas que nos trae ese tiempo, cómo la deseamos, pero luego, pero la que tememos, y cómo no nos preparamos nosotros para poder acompañar a los que envejecen primero que nosotros. O sea, es un cambio, digamos, de programación, porque muchas veces yo digo como que la vejez nos toma de sorpresa. O sea, como que tú vas por la vida, pero no te das cuenta que vas caminando hacia una etapa de vida que es bastante larga. O sea, la niñez es más corta, la adolescencia es más corta que la vejez. Sin embargo, nosotros somos los responsables, los autores de nuestra propia vida y muchas veces no nos preparamos para ese momento. Es como que vas a un viaje, pero no sabes ni con quién vas, ni qué ropa te vas a poner, ni a dónde vas a ir, ni qué vas a disfrutar, ni qué vas a visitar. Entonces, en esta etapa que es bastante larga, 25, 30 años, tenemos que planearlo de la misma forma como programamos nuestra adultez, dónde voy a vivir, con quién voy a compartir esta etapa, que quizá no es una persona, pero sí con quiénes me voy a tratar de congregar, cómo voy a crear esa red de apoyo para que a medida que los años pasen y algunos de esos integrantes ideales de mi círculo lamentablemente no me puedan acompañar, voy a tener un círculo o una red amplia que me va a sustentar cuando necesite un apoyo. ¿De qué económicamente voy a vivir? Porque también es importante comenzar a planear hoy cómo yo me voy a suplir mis necesidades económicas y cómo yo voy cuáles son mis metas, mi plan de vida. Ok, yo voy a trabajar hasta los 65, hasta los 60 años y a partir de ahí, ¿cuáles son mis metas, mis objetivos hasta que me toque partir? Sí, ese es el problema, es que muchos ven la muerte como el final de la vida y no como parte de ella. Yo creo que nos vamos de este mundo cuando hemos cumplido la misión que hemos venido a este mundo. Y cuando tú cumples la misión, cuando tú terminas un ciclo que tú tienes un premio. Entonces, si nos pudiéramos enfocar más en ver que cuando ya nos vamos, no es una tragedia, sino es el reconocimiento del cumplimiento de la misión en esta vida, las cosas serían diferentes. Hay quienes nosotros calculamos los años que hemos vivido, hay quienes calculan la edad por los años que nos quedan. Ujú. Habría que ver si eso no nos permite más disfrutar lo que nos queda. Y realmente nadie sabe lo que le queda. Eso Por es un eso. número que uno, o un valor que uno lo aproxima o lo espera. Yo espero que cuando me toque partir ya tenga 90, 100 años, pero eso no lo sabemos. Entonces, parte de que debemos comenzar a vivir el momento presente, con la expectativa de que si el día de mañana estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Porque tampoco es que voy a dejar de planear, pero sí valorar el momento presente, quienes están conmigo ahora, la vida que tengo ahora, y dentro de este entorno positivo, cómo yo voy visualizando o planeando cuál va a ser mi día de mañana, mi próximo año, los próximos 15 años, y así sucesivamente. Sí. Ahora, yo creo que se hacen negociaciones con Dios, ¿tú sabías? Eso es Sí, se hacen importante. negociaciones y tú dices, mira, yo creo Contrato. yo creo que yo puedo hacerlo en tanto tiempo, ¿verdad que sí? Es un asunto muy íntimo y tratar de vivir creyendo que va a suceder en ese tiempo, pero ¿cuál es el tiempo? Como dices, el más importante, hoy, ahora, porque ese trato que hicimos en el momento en que vinimos para acá se nos olvidó. Entonces, lo más importante es este momento, sin dejar de pensar en todo lo que yo quiero que venga. Claro, o Y es a sea, lo que te refieres, o sea, mi mamá lo llamaba de otra manera. Hay que guardar pan para mayo, que los tiempos malos entran solos. exacto.
Entonces, déjame esto para cuando ya yo no pueda trabajar, yo saber que yo no quiero ser carga de nadie. ¿Ves? O sea, esa es la filosofía de mamá. O sea, yo no voy a ser carga de nadie. Y no sabemos, o sea, por ejemplo, la experiencia con mi mamá fue maravillosa, porque hay tratos que se hacen impresionantes con Dios. O sea, ella logró una buena negociación. ¿Tú ves? Y entonces hizo una muerte muy ligera, muy rápida, que nosotros, los que nos quedamos vivos, con el apego a la vida, ¿verdad? No, a veces no consideramos, no valoramos o sea, lo que es para una persona el que se vaya rápido en el momento en que le toque. Claro. Eso es un regalo. Entonces, es saber eso. Mi hermana dice que ella tiene una estrategia ahora y es que ella está haciendo amigos jóvenes. Porque como ella va a durar 114 años, ella eligió esa fecha, esa edad, ese tiempo. Entonces, pues yo le digo, sí, te va a fuñir porque te va a quedar sola aquí porque todos no habremos ido y tú te vas a durar 114. Mejor no, estoy haciendo amigos jóvenes. ¿Entiendes? O sea, es ver la vida, o sea, aún en ese momento pienso que es importante ver la vida con optimismo, con lo que te trae, con alegría, con gratitud. Hay que verla, hay que estar siempre agradecido agradecido y observante de las bendiciones que tenemos, que a veces no las vemos. Y muchas veces sopesamos y ponemos en la balanza y las cosas negativas que nos suceden, que estoy segura que en ponderación pesan menos que las positivas, a veces le damos más peso a las negativas. Entonces hay que poner en la balanza nuestra vida y tratar de que cuando podamos mirarnos al espejo, de que podamos mirar para atrás, lo que veamos sea de agradecimiento y sea de buenos momentos. Y básicamente esa es la filosofía y el enfoque del manejo que se le da a los participantes cuando van al centro. Que el momento presente se disfrute. O sea, por eso ahí, como mencionabas, hacemos actividades que son divertidas, que son estimulantes, que son creativas, adaptadas a las realidades del adulto mayor, porque esa es la etapa en la que estamos, pero que podamos socializar, que podamos sentirnos plenos, que podamos prevenir cualquier condición neurológica que pueda aparecer, y si ya la tenemos, tratar de que la velocidad de esa patología sea la más lenta posible a partir de actividades de estimulación, a partir de socialización, a partir de un buen sentimiento con mi historia de vida, de sentirme bien con mi realidad, de sentirme bien con mi familia. Tratamos de que nuestros participantes se sientan satisfechos con su historia de vida. Claro, y estar preparado pues para pasar la antorcha. Eso es parte de la preparación que debemos aprender a hacer, de prepararme para la vejez. Sí, y ceder los espacios sintiéndome satisfecho de que cumplí. Y una manera de cumplir es preparar a los que he criado para que en el momento asuman algunas responsabilidades que o sea, no procurando de que nos convirtamos nosotros en una carga para los hijos, porque la recomendación es que preparémonos para ese momento, pero poder aceptar con gratitud que hay cosas que ya hicimos que ya no nos tocan a nosotros. Y muchas veces las relaciones que se lesionan en las familias, en ocasiones sucede porque nosotros los padres nos cuesta aceptar que las decisiones ya no las tomo yo. Sí. Que las decisiones ya le toca a mi familiar, ya sea mi hija, ya sea mi hijo, ya sea mi entorno familiar, es el que va a comenzar a decidir por mí. Pero si estoy en paz, yo sé que mi hijo va a decidir lo mejor para mí, aunque yo no lo vea tan claro. Por ejemplo, tú mencionabas anteriormente a tu hijo. Tú tienes que estar segura que cuando él vaya a tomar una decisión que te afecte a ti, va a ser a partir del amor y va a ser porque sabe que es lo que
a ti te conviene. Y hablar de esas cosas, hablar de ese momento. A veces evitamos esas conversaciones. Las conversaciones de cuando llegue ese momento donde ya yo di lo que podía, física, emocionalmente, en las tomas de decisiones. ¿Cómo vamos a hacerlo? El día en que ya yo no esté, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ese momento va a llegar. Claro. O sea, lo único requisito para morirse es estar vivo. Claro. O sea, entonces, con suerte, ¿verdad que sí? Vamos a irnos de este mundo, pues, con una larga vida, cuando ya hayan pasado muchos años. Pero ese momento nos va a llegar a todos. O sea, en eso, o sea, todos somos iguales. Todos nos vamos a ir a un día. Sin embargo, esa es la conversación que evitamos. Y es tan sano poder tener todo en orden. Vemos cómo las familias muy unidas se destruyen en un momento cuando la cabeza ya no tiene las condiciones para dirigir, cuando no he sabido pasar la antorcha, cuando no he aceptado de que hice lo mejor que pude y que nosotros aceptemos que todo lo que nuestros padres nos dieron, que todo lo que nos antecedieron nos dieron, lo hicieron desde lo mejor que tenía cada quien. Así es. Entonces nos toca a nosotros lo que no nos gustó, pues cambiarlo y hacerlo diferente. Entonces es un tema del que hay que hablar. Es muy importante. Bueno, gente con la profesión de Luisa, centros como Golden Age, donde pueden ir, compartir personas con su misma realidad, con sus mismas condiciones. Exacto. O sea, el centro, el objetivo del centro es ofrecer calidad de vida al adulto mayor. Calidad de vida que se sienta, como mencionabas, que se sienta feliz, que se sienta pleno, que realice actividades que están dirigidas a mantener su funcionalidad, actividades que son entretenidas, que son creativas, que se adaptan a las condiciones y capacidades de los adultos mayores, que puedan socializar, que se puedan entretener y que sobre todo que puedan colocar en su agenda una actividad, que eso ayuda mucho, como mencionamos al principio, a esos sentimientos de tristeza o de depresión o el mundo que es como poco amigable con el adulto mayor, que ellos tengan un espacio que se maneje a sus ritmos. Se escucha la música de época de los adultos mayores, se baila el merenguito de cuando hacía de merengue, o sea, le escucha música de que si Charlie Sa, que si el Jarro Pichao, todas esas músicas que se remontan a 50, 60 años atrás. Esa es la música que ellos escuchan porque esa es la que van a disfrutar. No le podemos poner los merengues de ahora porque eso no tienen ese sentido, ese gustico que ellos, que les gusta y que les recuerda momentos importantes de su vida. A veces hacemos actividades con refranes y de una vez sale una señora. Yo me acuerdo cuando yo tenía una jovencita que estaba en el parque, tenía un enamorado, o mi papá me regañaba por tal cosa. Entonces ahí lo hacemos divertido y a la vez que se estimula esa memoria de atrás, se estimula la reminiscencia, el lenguaje oral y la persona se siente muy, muy plena, feliz y se estimulan sus capacidades. Es así, es así. Ahora les voy a pedir permiso para que hagamos otra pausa, pero es cortitita. Regresamos enseguida, no se vayan. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y estamos hablando de la edad dorada.
estamos hablando de larga vida, estamos hablando del disfrute de la vida hasta nuestro último aliento. José Elías López, ¿verdad? Mi hermano, hermano mío. Así es. Entonces, pues ya no es un proyecto, ya es una realidad. Hablamos aquí cuando era un proyecto de alma humana. Y va en la misma línea. Está el ofrecer servicios para, pues, hacer disfrutable para todos este momento. Y pues han logrado una alianza. O sea, dicen que juntos somos más fuertes y llegamos mucho más lejos cuando estamos juntos. Entonces, Alexandra y José Elías, pues, se han puesto de acuerdo. ¿Y cuáles son los acuerdos? ¿Qué los llevó a unirse? ¿Cómo se unieron? ¿Qué es lo que están haciendo y qué es lo que pretenden lograr? Dicen que así no se hacen las entrevistas, que una por una. Pero, una pregunta por una pregunta. Pero dale, cuéntame de esta maravillosa alianza. Fíjate, había venido a hablarte de lo que era en ese momento un sueño que yo organizaba realizar. Ya Alma Humana está no completa, porque a veces yo creo que las instituciones necesitan un buen tiempo para desarrollarse, ¿verdad? Y lograr los objetivos planeados, los planes estratégicos, que son de 3 a 5 años. Pero ya Alma Humana es una realidad. Golden Age es una institución de muchos años, de mucho tiempo y de mucho prestigio. Es el prestigio que nosotros queremos ganar en el tiempo. El escuchar estas dos personas con una alta sensibilidad hacia el adulto mayor, yo como adulto mayor, como hijo de adulto mayor y con una empresa de adulto mayor, me ha emocionado muchísimo, porque yo pienso que quien nos dirige, yo creo que es la mano de Dios. Amén. Porque definitivamente Él ha aportado tanto a yo encontrarme a esta persona. Podría yo decir que me puedo robar el título de arquitecto de lo que es este proyecto y de lo que engloba este proyecto. Alguien decía una vez que la vida no es un camino de rosas, pero encontramos muchas rosas en el camino. Yo me las he encontrado. Aparte de ellas dos, tenemos también otro equipo que yo creo que no lo he buscado, me lo he encontrado, con una alta sensibilidad sobre el adulto mayor. Han dicho cosas que yo le he vivido durante 3 años con mis padres. Lo último que citaba Alexandra era un dato curioso de que uno al final de la vida pone en manos de los hijos, de los familiares, todas las decisiones. Y yo le agrego a lo que dice Alexandra, tantas decisiones como tomar agua. Me comentaba la doctora Jiménez ayer que el adulto mayor ahí comienza a perder esa sensibilidad de sentir que tiene sed. Y por eso nuestras enfermeras tienen que estar capacitadas para proveer eso. Eso fue a raíz de una visita que hicimos a Golden Age, que ella me dijo, fíjese cómo anda un personal con una bandeja de agua para hidratar a los adultos mayores. Porque al perder esa sensibilidad, y me puso a observar en mi papá, es raro que papi te diga, tengo sed, dame agua. En 3 años lo ha dicho una vez. Le dijo a una enfermera, búscame un jarro de agua. Sí. Es la única vez que la pidió. Y dicen, doctora, que cuando uno dice que tiene sed es porque ya está deshidratado. Sí. ¿Es verdad? Sí. A esa edad sí, casi siempre. Es un tema la deshidratación a los adultos mayores por eso mismo. Y como decía Alexandra, es poner hasta cuándo beber agua en manos de un familiar, de los hijos, de los familiares más cercanos. Cuando empiezo, tú sabes mi trayectoria de tantos años en el mundo empresarial, y yo viendo retrospectivamente me pregunto, si yo hubiese sabido
lo que son los adultos mayores, lo que necesitan, la soledad en que viven, los momentos de soledad en la cual no pueden disfrutar, como tú decías, de bailar, eso da alegría, pero hacer un chiste le da alegría. Mi papá se ríe mucho porque yo siempre le llevo un chiste nuevo y hasta de su propia realidad relajo con ellos. Yo me considero como con una maestría en adultos mayores por mi padre. Mi papá tiene demencia senil, mi mamá no, tiene una claridad mejor que la mía. Entonces, normalmente mi mamá, que duerme mucho, está en su habitación, mi papá está en la sala. Yo con ellos, cuando visito la casa, quiero dar ese testimonio, visito dos mundos. Yo no sé cuál es el mejor, porque mi papá vive un mundo donde no hay problema. Él se reúne, tiene muchas reuniones, él se cansa de tantas reuniones que tiene. Ayer estuvo en una reunión en Estados Unidos y se cansó mucho por el aeropuerto. Y en principio, que ese es algo que yo quiero dejar en negrita en este programa, porque yo sé que es un granito de arena a crear conciencia. Tenemos no, porque ya yo creo que me corrió la noche, se me fue la guagua. Tenemos que prepararnos antes de tener un adulto mayor dentro de la casa, dentro de la familia, porque estar preparado para ese momento va a ir en mucha ayuda hacia ellos, a su bienestar, a sus condiciones físicas, mentales, no como a nosotros nos costó sin estar preparados. Mi papá evolucionó mucho en la demencia senil muy rápido y eso no nos permitió conocer algunos detalles como uno tan sencillo que es la contradecirlo. Eso lo llevó a él a momentos muy incómodos. A mí también, de sentirme mal, no incómodo, pero sentirme mal, porque a veces lo contradecíamos. Hoy en día, yo me introduzco en el tiempo que paso con él, En su realidad. su mundo, y de verdad, a veces no me quiero salir de él porque es tan chulo. No se va la luz, él tiene muchos millones en el banco, vive negociando, ha comprado como 20 edificios, yo digo que me regale uno y se ríe de tantos edificios que él ha comprado. Yo no sé, que me cuestiono por qué me da deseo a veces de quedarme en su mundo. Paso a la habitación donde mi mamá, esa es otra realidad, pero ese es el mundo de ahora que nosotros vivimos. Una serie de problemas, de situaciones que ella no logra entender. Ella vive como nosotros, con la cabeza en este mundo. ¿Cuál es mejor? ¿El de mi papá o el de mi mamá? Mi mamá me destroza el alma a veces porque le veo cara de angustia, de pesar. Mi papá siempre está feliz. Qué ironía de la vida. Entonces, cuando preparo alma humana, lo hago en una dirección de las enfermeras, servicios a domicilio, enfermería. ¿Qué pasa? Que voy descubriendo en la medida de las necesidades, de sus enfermedades, de sus achaques, donde hay que sacarlo fuera de la casa. Eso es un drama terrible. Ahí yo pienso en una alianza con una empresa de transporte, porque es muy difícil hacerlo uno con los conocimientos que uno tiene. Una silla de ruedas que entrarla en el baúl te da 3 majones, el carro no abre la puerta suficiente, los carros son bajitos para entrarlo. Ellos sufren mucho, un traspaso. Hablar a mi papá de sacarlo a una clínica o a un médico, ahí mismo ellos se deprimen, se caen, porque saben, se recuerdan los malos momentos que hemos pasado con ellos en ese sentido. Después que hacemos esa alianza con la empresa de transporte especializado, se me ocurre que si hay más de 1 millón de adultos mayores con el segmento de más de 65 años de edad, ¿cómo capacitamos esa gran mayoría? Porque enfermera,
cuidadora, el porcentaje es muy poco. No está establecido, pero yo me tomo el riesgo de decir que no puede pasar de un 5% los adultos mayores que tienen una enfermera permanente 24 horas. Entonces significa, eso es muy interesante, capacitar no solamente a personas que se vayan a dedicar, sino incluso a los familiares, hacerle conciencia de las necesidades. En eso consiste entonces la alianza entre Alma Humana y Golden Age. Exactamente. Yo, por recomendaciones de una persona, mi esposa, yo voy, ahí conozco Golden Age, que es un pedacito de Jarabacoa que Alexandra se ha traído a la capital, porque desde que tú entras ya te saliste de la ciudad. Un oasis. Muchos árboles, muchas casitas de madera, un ambiente genial para el adulto mayor. Que yo me imagino que la mayoría de los adultos mayores no quieren más un campo que una ciudad. Y estar donde Alexandra te da la sensación de estar. Yo le llamé un pedacito de Jarabacoa, un sitio que yo quisiera pasar la vida entera ahí adentro. Entonces, Ocelia, ¿cómo piensan hacer ustedes? ¿Una serie de actividades, cursos, entrenamientos o a solicitud individual de personas que necesiten este entrenamiento? Consiste en que si la mayoría de los adultos mayores están al cuidado de la nieta, la sobrina, la amiga, la trabajadora, donde el único vínculo que tienen es afectivo, pero más que yo te lo puedo decir que no basta solamente con lazos afectivos, también se necesitan capacidades. Por eso yo hubiese querido, antes de mi papá y mi mamá estar en esas condiciones ya de un adulto mayor de más de 90 años, haber aprendido algo para cometer menos errores. Entonces Golden Age nos va a servir de plataforma, nos va a servir de un local, un bonito local, una directora como Alexandra abierta, sensible, porque eso es lo que ella maneja en el día, para nosotros capacitar técnicas. Yo estoy seguro que en un taller de 4 o 5 horas, todo aquel que cuida a un adulto mayor va a saber mucho después de esos talleres que vamos a implantar. Claro, y me imagino que luego también tendrían asesorías y consultorías en ese sentido. Señores, muchísimas gracias. Yo sé que están supliendo una necesidad, ¿verdad? Y que todos los que para allá vamos, ¿verdad que sí? O nosotros mismos y los que nos preceden, pues tenemos herramientas. Eso está como el tema de las madres, ¿no, Carmen? Que no sabíamos que venimos al mundo a ser mamás sin un manual. Ahora ya hay muchísimos entrenamientos, hay muchísima asistencia. Nos vamos de esta también sin saber, pues entonces ya en esta alianza, pues en esta capacitación, asesoría, asistencia, pues vamos a ir supliendo esos vacíos que son tan necesarios para desde el comienzo hasta el final hacer este viaje que a veces es más corto de lo que queremos, pues en las mejores condiciones posibles. Muchísimas gracias a Joselía, a la doctora Luisa Jiménez, a Alexandra Campuzano, Alma Humana y Golden Age unidos pues para el beneficio de todos. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos este domingo, como todos los domingos a las 5 de la tarde en CTV. Nos vemos el próximo domingo.